Entramos ya en la recta final de esta jornada con una nueva charla dedicada en esta ocasión a los biomarcadores cerebrales en el traumatismo cráneoencefálico leve. Para ello contamos con Francisco Temburi Ruiz, facultativo especialista del Servicio de Urgencias de este hospital. Muchas gracias. Quiero agradecer a la gerencia y la dirección médica que haya contado conmigo y, por supuesto, con el servicio de urgencias para poder estar aquí. No es frecuente que los servicios de urgencias estén en sitios como este de innovación. Tenemos siempre una carga asistencial que nos hace difícil compatibilizar la innovación y la investigación diaria con nuestra práctica clínica y, bueno, yo creo que dice mucho de nuestra dirección y de nuestra gerencia esa sensibilidad que ha tenido de invitarme a esto, con lo cual se lo agradezco. Y agradezco también a Radiación Médica y a los laboratorios que lo están apoyando la posibilidad de estar aquí. Bueno, yo voy a hablar de marcadores en daño cerebral, que es algo que muchos no vais a conocer porque es una cosa muy novedosa. ¿Y por qué en el traumatismo craneoencefálico? Bueno, pues porque, como sabéis, es una cosa muy frecuente. Sabéis que los golpes en la cabeza, fijaros, al año se producen entre 50 o 60 millones en el mundo. En Europa se calcula que más de 2,5 millones de traumatismos craneoencefálicos hay al año. Tiene una alta incidencia y consulta en urgencias. Fijaros que la mayoría de los traumatismos craneoencefálicos son leves, prácticamente el 90% de los traumatismos se da más en hombres. Sobre todo, ha cambiado, antiguamente eran accidentes de tráfico y accidentes, hoy día son las caídas, el envejecimiento de la población en pacientes de más de 60 o 65 años. Y fijaros que los más frecuentes, los porcentajes de estas que son patológicos son muy pequeños, muy pocos requieren intervención neuroquirúrgica y la mortalidad es muy baja. Bueno, sobre el traumatismo, yo creo que el concepto español de traumatismo craneoencefálico lleva un poquito a confusión. Quizá el concepto inglés de TBI, que es trauma cerebral o lesión cerebral, es más acertada, porque indica que sospechamos una lesión. No es simplemente tener un golpe, sino que sospecha. Clásicamente se han clasificado en leve, moderado o severo. Nosotros nos vamos a centrar en el traumatismo craneoencefálico leve y os explicaremos por qué. Y fijaros que el principal parámetro que tenemos es la escala de Glasgow, que fijaros que es una escala que yo creo que es la escala más utilizada en el mundo, desde el año 74 cuando se publicó, en el 76 se cambió de 14 a 15 ítems. Y bueno, también la imagen estructural del cerebro, que eso no lo sabemos cuando el paciente lo lleva, si ha tenido pérdida de conocimiento, el estado alterado y si tiene amnesia. El problema de la escala de Glasgow es que es una escala muy subjetiva, es decir, que si el paciente, si el que lo hace no lo hace bien o si el paciente no colabora, pues porque ha tomado alcohol, ha tomado drogas, tiene demencia, pues no nos va a dar o no vamos a poder tomar decisiones de forma correcta. Este problema del traumatismo craneoencefálico leve preocupaba mucho a la Organización Mundial de la Salud y en el año 2004 hace una revisión y saca pues, una publicación en el que ellos hablan otra vez de criterios de identificación del traumatismo, habla de la escala de Glasgow como principal ponente y uno de los siguientes casos clínicos, confusión, prácticamente lo que hemos hablado, Pero fijaros que no pueda estar causado con droga, alcohol, medicamentos, que el paciente no tenga otras lesiones. ¿Por qué? Porque eso artefactúa mucho. Y una patología tan prevalente y tan importante como el trauma craneoencefálico, pues fijaros que tenemos dos armas para valorarlo exclusivamente en urgencias. Podemos valorarlo por una exploración clínica y neurológica, que depende mucho del explorador y de la subjetividad o del que lo está haciendo, y de una prueba que es el TAC craneal, que no a todo paciente se le puede hacer, pues por lo que implica de hacer un TAC. Sabiendo que además, fijaros que hay pocos pacientes que terminan siendo patológicos los TAC, que estamos haciendo entonces una irradiación que fijaros que equivalen a 16 radiografías de tórax, hacer un TAC craneal innecesaria prácticamente el 90% de estos pacientes y que muy pocos van a necesitar neurocirugía. Y llama la atención, bueno, que un órgano tan complejo como es el cerebro, pues tengamos exclusivamente estos dos parámetros, sobre todo la subjetividad de la exploración clínica de la escala de Glasgow para valorarlo.
Yo, cuando decía José Manuel, necesito mecanismos objetivos para valorar, yo estoy en lo mismo, necesitaríamos algo más. Y frente a la cardiología, que tenemos el electro que nos permite tomar decisiones, la astroponina, el ecocardio, la hemodinámica, pues aquí nos quedamos como muy cojos. Un cerebro que coordina todo y nos quedamos como cojos a la hora. Sobre las indicaciones del TAC, deciros que hay muchas clasificaciones, quizás las más utilizadas mundialmente son las normas canadienses y los criterios de norma nacional, pero hay otras. En España hay una publicada por la SERAO, que es la Sociedad Española de Radiología de Urgencia, que es prácticamente la que más se utiliza, pero sí os digo que hay mucha variabilidad. Es decir, que al final, lo que pone aquí abajo, al final hay que hablar con el radiólogo, mira, este paciente por esto, este paciente no me gusta, este paciente ha tomado alcohol, no sé cómo hay, y en ocasiones hace que se pidan muchas más tarde de lo que hace falta, con las consecuencias que hay. Bueno, esta es quizás la que más se utiliza en nuestro entorno por ser español y por estar hecho aquí, pero bueno, se basa mucho en los criterios que hay previos de Nueva Orleans. Y es por esto, de esta necesidad, por lo que basado en todo lo que significa el mecanismo lesional del traumatismo craneoencefálico, desde que se produce el impacto PUB y todo lo que produce dentro del cerebro, que yo, por resumirlo de alguna forma, diría que se produce cuando hay lesión, una alteración de la barrera hematocefálica, se produce una alteración del flujo cerebral, un daño neuronal y axonal y una respuesta inflamatoria por citoquina. Y todo eso se ha estudiado y se ha buscado desde hace muchos años encontrar marcadores que nos permitan valorar el cerebro. Y se han visto muchos, fijaros, aquí he puesto muchos en lugar de la localización, en el cuerpo neuronal, en las astroglías, si hay necrosis, si hay autoinmunidad, si hay lesión dendrítica, si hay daño sináptico, axonal, en la propia mielina, de neurogeneración. A nosotros nos interesan los que están en fase aguda, que ya os digo que principalmente han sido 3 los más estudiados. Quizás el S100 beta es el más estudiado, pero ahora os diré que no es. Y después hay otros 2, que es la ubiquitina y el GFAP, la proteína ácida glial fibrilar, que son los más estudiados y los que vamos a ver. Estos 3 que he comentado son los que al final más... Quizá el S100 beta, que es el más estudiado, tiene un problema y es que, bueno, se reproduce también cuando hay un traumatismo en tejido adiposo, en músculo y piel, y eso hace que no sea tan específico. Mientras que los otros 2 sí son mucho más específicos y vamos a ver cómo su uso está. Bueno, fijaros, estos 2 marcadores, el GFAP y la ubiquitina, si lo utilizamos dentro de las primeras 12 horas, fijaros que tiene un valor predictivo negativo del 99,5%. Es decir, si estos 2 valores son negativos, hay un 99,5% de que este paciente no tenga ninguna lesión cerebral. Y esto es un valor predictivo altísimo en práctica clínica, como sabéis. De esta forma, si conseguimos hacer esto, pues evitaríamos el tiempo de espera en el TAC, no vamos a irradiar innecesariamente a nuestros pacientes. Y bueno, con todos estos datos, pues yo he tenido la suerte de coordinar un proyecto a nivel nacional, en donde, junto con mi compañero Fran Moya del Hospital Sani, también de Málaga, y con el doctor Miguel Ángel Arraez, también de Málaga, y el doctor Gallego, que es de la EP 061, también de Málaga, y bueno, y compañeros de bioquímica, que no los voy a nombrar, de radiología, pues decidimos sentarnos en una mesa y hacer un consenso sobre el uso de estos biomarcadores en la práctica clínica actual. Os diré que esto se ha aprobado hace muy poquitos meses, justo antes del verano, por la FDA y por la EMEA. Está todo recién expuesto para el uso de la práctica clínica. Y bueno, con los laboratorios AVOS, que son los que además ayudan en esta jornada de redacción médica, los que han desarrollado estos 2 biomarcadores, pues nos sentamos alrededor de la mesa y, bueno, hicimos una reunión en la que en distintas fases fuimos elaborando y la verdad que en un récord de 6 meses hemos conseguido hacer un protocolo, que lo voy a presentar aquí un poquito para que lo veáis, en donde recogemos el por qué y cómo utilizar estos biomarcadores en la práctica clínica habitual. Son 3 esquemas, uno del manejo extrahospitalario. Actualmente necesitamos centrifugar la sangre para hacerlo, hay que hacerlo en un hospital, pero
pensamos que en un futuro próximo va a haber point of care que va a permitir hacer esto a pie del paciente, en el pueblo, en el campo de fútbol, porque se elevan además muy precozmente. Ya habéis visto la gráfica, que la ubiquitina prácticamente es inmediata y la GEFAS en las primeras 12 horas. Y fijaros que esta vía de aquí, desde que triamos al paciente, si tiene prioridad 1, está claro que este paciente va a ir por otro protocolo, no es un paciente que está muy grave y no necesita esto, pero si no es de prioridad 1, le vamos a medir el GLACO. Si el GLACO es menor de 13, lo mismo, este paciente se tiene que ir a escáner inmediatamente porque probablemente tenga una lesión, pero si está entre 15 y 15, que ya habéis visto que es el estándar que se utiliza para catalogar el traumatismo craneoencefálico leve, pues veremos si tiene GLACO de 15 y tiene factores de riesgo, que son generalmente los recogidos en las distintas publicaciones y guías, como la canadiense, como la escandinava, como la propia de la CERAU, pues estos, o bien, si tienen un GLACO entre 13 y 14, es muy importante valorar el tiempo. Si el tiempo es de menos de 12 horas, le vamos a pedir estos dos marcadores y si el resultado de ambos es negativo, este paciente se podrá ir a alta a casa sin necesidad de hacerle un TAC de cráneo. Yo creo que esto es un cambio tremendo en el manejo del traumatismo craneoencefálico, va a ser un antes y un después en el manejo de este tipo de pacientes. Vamos a conseguir disminuir las tasas de TAC importantes. Y fijaros, yo para esta charla he querido mostraros un poquito con datos. Bueno, lo hemos hecho con el servicio de radiología, hemos cogido 3 meses de este año, fijaros cuál es nuestra incidencia, 13.000 y pico pacientes vemos al mes, una media de 440 pacientes al día ven nuestra urgencia. Nosotros en los meses de enero hicimos 195 TAC por traumatismo craneoencefálico, una media de casi 7, en total una media de 7,7 TAC por traumatismo craneoencefálico hacemos al día. De estos son leves prácticamente el 90 o el 80 y tantos por ciento, el 6,6 de cada TAC son por traumatismo craneoencefálico leve. Bueno, si hacemos biomarcadores y estimamos por la bibliografía lo que hay, estimamos que nos ahorraríamos 4 TAC al día, lo que significaría que nos ahorraríamos 124 TAC al mes y nos ahorraríamos hacer 1.500 TAC al año. No solo por lo que implica de disminución de irradiación hacia el paciente y de rapidez en el manejo de urgencia, sino también porque supone un ahorro el uso de estos biomarcadores, que es importante. Y bueno, termino ya. Simplemente como conclusiones deciros que hay un nuevo paradigma en el manejo del traumatismo craneoencefálico. Tenemos que mejorar esta indicación de la neuroimagen porque sabemos que en el leve el 90% no tienen lesiones, que este uso de biomarcadores nos lleva a una nueva forma de evaluar el traumatismo craneoencefálico, que los médicos de urgencia vamos a poner de una herramienta objetiva, que igual que tú, José Manuel, pedías, para saber decir que damos altas con seguridad hacia el paciente y descartar una posible lesión cerebral. Os recuerdo, valor predictivo negativo, es como si fuera un dímero D del TEP, un dímero D del traumatismo craneoencefálico, que la aplicación de biomarcadores va a reducir el número de TAC, también va a mejorar la seguridad porque vamos a irradiar menos a los pacientes y va a disminuir el tiempo de espera en urgencia. Y bueno, deciros que con el apoyo de la dirección, que sé que lo tengo, de la gerencia y, por supuesto, de los servicios de laboratorio y de radiología que estamos trabajando, pronto vamos a disponer de estos marcadores para trabajar en el hospital. Y con esto termino. Muchas gracias.